Bueno, soy José García Casanova, soy residente de tercer año de nefrología en la Fundación Jiménez Díaz y bueno, el título que voy a preparar para esta sesión es Diálisis peritoneal para dummies y realmente pues es que tengo un paciente esperando, la verdad, entonces no sé si voy a tener tiempo de dar la sesión del todo bien, pero bueno, si no, pues os lo presento a vosotros y a vosotros qué os parece el paciente. Pero se trata un varón joven, se llama Aitor, de apellido Tilla, Aitor Tilla, y nada, pues es un hombre de 40 años que realmente tiene un basal bastante bueno, es independiente, obviamente, tiene bastante buen apoyo familiar y económico. La cosa es que sí que más este hombre, por desgracia, ya en consulta de enfermedad renal crónica avanzada, por una nefropatía IgA de bastante tiempo ya de evolución. Y analíticamente ya estamos viendo que está empezando a subir la urea, está empezando a estar un poquito asintomático y el potasio está ya un poquito en el límite. Entonces ya vamos planteándole a Aitor las técnicas de diálisis. Le explicamos un poquito todas las técnicas, incluyendo el trasplante. Al explicársela, él se interesa especialmente por la diálisis peritoneal. Y entonces, pues bueno, le explicamos un poco que es una técnica de diálisis un poquito más independiente, que se la hace en casa, que básicamente consiste en introducir un líquido de diálisis en la tripa después de que se le implante un catéter peritoneal y que una vez que mete ese líquido en la tripa, lo mantiene durante una serie de horas y luego lo drena. Y así se dializa haciendo un intercambio de solutos con los vasos sanguíneos que encontramos en la membrana peritoneal. Pero Aitor, que es un hombre muy leído, con muchos estudios, tiene carrera, tiene máster, tiene un doctorado y tiene hasta carne de coche. O sea que pregunta mucho, me encanta preguntar. Y lo primero que me dice es que a día de hoy, ¿qué es lo que se sabe de la diálisis peritoneal? Y yo, como buen residente de nefro, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente llamar al adjunto y que se lo explique él, pero no. Tenemos que saber un poquito ya del tema, somos nefrólogos, aunque estemos en la residencia, somos ya nefrólogos y tenemos que controlar un poquito, aunque sea de lo básico. Y me pregunta sobre todo eso, ¿qué se sabe a día de hoy? Tema mortalidad, supervivencia, características de los pacientes en diálisis peritoneal. Y yo lo primero que hago es sacarle estudios. Lo primero que le cuento es que a largo plazo la diálisis peritoneal y la hemodiálisis realmente son terapias renales sustitutivas en las cuales no presentan a largo plazo una diferencia de mortalidad o de supervivencia, por así decirlo. Pero sí que se ha visto que a lo largo del tiempo, los primeros años en diálisis peritoneal, los pacientes presentan una mayor tasa de supervivencia. De manera que en las últimas décadas que se han estudiado estas tasas de supervivencia, se ha visto que los 5 primeros años en diálisis peritoneal realmente los pacientes tienen una mayor supervivencia que en hemodiálisis. Igual que hablamos de supervivencia, podemos hablar de mortalidad. Y es que realmente en la diálisis peritoneal, aquí tenemos un estudio en el cual comparamos diabéticos y no diabéticos en la década de los 90 y en la década de los 2000. Si seguimos esta gráfica, la gráfica en la línea gris continua serían los pacientes diabéticos en los años 90, que vemos que empiezan a presentar un, bueno, que tienen una supervivencia mayor respecto a la hemodiálisis en los 2 primeros años de la técnica de diálisis peritoneal. Mientras que los no diabéticos, sería la línea punteada gris, la supervivencia es mayor hasta los 3 primeros años. Pero en la década de 2000 a 2010, los pacientes diabéticos que empiezan diálisis peritoneal, que sería la línea negra continua, tienen una mayor supervivencia en los primeros 3 años y la discontinua, que serían los pacientes no diabéticos, como hemos dicho, llegan hasta los 5 años. Pero es que no solamente eso. También pues, hemos visto que a lo largo del tiempo, en general, como la mortalidad como tal, si seguimos esta línea de aquí, vemos que en diálisis peritoneal la mortalidad ha bajado. De manera que son datos bastante importantes que les deben de interesar a nuestros pacientes, aunque a largo plazo ya os digo que realmente ambas técnicas presentan una misma supervivencia. Pero en estos primeros años sí que es verdad que es fundamental saber que la diálisis peritoneal presenta una mayor supervivencia. Aparte de eso, también tenemos que saber que hay pacientes menores y mayores de 65 años que van a entrar en diálisis, pacientes jóvenes y pacientes más añosos. Si nos fijamos únicamente en la línea amarilla de cada una de las gráficas, que es básicamente los pacientes que están en diálisis peritoneal, que la inician,
La gráfica de arriba vemos que las muertes en pacientes de diálisis peritoneal menores de 65 años o sea, tienen menos riesgo de mortalidad que los que empiezan diálisis peritoneal mayores de 65 años, que eso también es un dato bastante importante a tener en cuenta. Y por otro lado, también es muy importante la función renal residual en nuestros pacientes en diálisis peritoneal, es decir, que sigan orinando a pesar de empezar nuestra técnica de diálisis. De manera que si un paciente que empieza diálisis peritoneal empieza a perder función renal, esto va a conllevar a que los pacientes empiezan a sobrehidratarse, porque la diálisis peritoneal es cierto que nos ayuda a eliminar una cierta cantidad de líquido del organismo, pero a lo mejor no es tan eficaz en este sentido como la hemodiálisis. Por lo tanto, si empiezan a dejar de orinar y están en diálisis peritoneal, estos pacientes es posible que entren en un estado de sobrehidratación, que estén sobrecargados. Esto conlleva que desarrollen una hipertensión más grave y que por lo tanto esto puede afectar a órganos diana y finalmente aumentar su mortalidad cardiovascular. Y otra cosa que tenemos que saber es que estos líquidos de diálisis que le introducimos en la tripa a nuestros pacientes son muy ricos en glucosa y realmente volvemos a nuestros pacientes diabéticos, de manera que se generan trastornos metabólicos que al fin y al cabo también afectan a órganos diana y de nuevo aumentamos la mortalidad cardiovascular. Por este motivo, el hecho de que nuestros pacientes en diálisis peritoneal continúen orinando es algo muy importante y que va a marcar un antes y un después en nuestros pacientes, porque en algún momento es posible que pierdan su función renal residual y dejen de orinar. De esta manera, a modo un poquito de resumen de esta primera parte epidemiológica, podemos decir que los pacientes menores de 65 años, que no son diabéticos, que tienen pocas comorbilidades, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, serían a lo mejor más indicados para empezar diálisis peritoneal. Mientras que los mayores de 65 años, diabéticos y con un mayor número de comorbilidades, tal vez la hemodiálisis podría ser un poquito más beneficiosa, o por lo menos tan beneficiosa como si empezara diálisis peritoneal. Pero sí que es cierto que en los menores de 65, no diabéticos, con pocas comorbilidades, la diálisis peritoneal parece que es un poquito más óptima o más adecuada. Pero bueno, Aitor sigue preguntando, es muy curioso y dice, bueno, yo me meto el líquido en la tripa y me dices que así me estoy dializando. ¿Cómo es eso posible? Pues entonces aquí es donde vengo yo y le digo que la diálisis peritoneal tiene una función realmente. Entonces, ¿cómo funciona la diálisis peritoneal? Lo primero que tenemos que entender de la diálisis peritoneal es que obviamente lo que usamos es el peritoneo. Entonces, el peritoneo es una membrana que básicamente cuenta con una primera capa de células que se llaman células mesoteliales o mesotelio. Después hay una membrana basal, como en la mayoría de tejidos, y un tejido intersticial en la cual en su espesor vamos a encontrar vasos sanguíneos. Y es muy importante saber que los pacientes, cada membrana peritoneal es única e individual de cada persona. Habrá pacientes que tengan más vasos sanguíneos en esta membrana y otros que tengan menos vasos sanguíneos o que estén más o menos alejados del mesotelio, y todo esto va a influir a la hora de cómo se dirige un paciente. Si hace el intercambio de solutos más rápido, menos rápido, más lento, si ultrafiltra más, es decir, le quitamos más líquido del cuerpo o ultrafiltra menos. Todo esto influye. Y otra cosa importante es que una membrana que no es siempre igual, va cambiando a lo largo del tiempo y sobre todo por el daño que se le produce por el simple hecho de estar en contacto con las soluciones de diálisis que le introducimos en la tripa, porque no son soluciones completamente biocompatibles. Y esto hace que se buscan cambiar la membrana, sobre todo a nivel de fibrosis o esclerosis, a nivel de, bueno, lesiones hialinizantes a nivel de estos vasos sanguíneos. Y todo esto va a hacer que, digamos, nuestra diálisis peritoneal en algún momento pueda tener una caducidad porque los pacientes ya después de estos cambios no se dialicen bien. Ahora, habiendo conocido un poquito lo que es la membrana peritoneal, tenemos que saber que existe una teoría que se llama teoría de los tres poros. Esta teoría lo que nos cuenta es que a nivel del endotelio de la membrana peritoneal existen tres tipos distintos de poros. Entonces, existen en primer lugar las acuoporinas, cuya función básicamente es que pase agua de la luz capilar a la cavidad peritoneal en principio. Son canales que atraviesan las células del endotelio básicamente. Y luego entre las células endoteliales hay dos tipos de poros distintos. Los poros pequeños, que son aquellos por los cuales sobre todo lo que se transporta son pequeños solutos, como por ejemplo el sodio, y por otro lado
los poros grandes, que son aquellas por las cuales se transportan proteínas o medianas moléculas, como puede ser, por ejemplo, la creatinina, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos esto, primero tenemos que hablar de que en diálisis peritoneal existen sobre todo tres principios físico-químicos que nos van a explicar cómo se produce la diálisis. Entonces, básicamente, en primer lugar, tenemos la difusión. La difusión es el modo de transporte principal para los pequeños solutos, de manera que por diferencias de concentración en la luz capilar y en la cavidad peritoneal van a pasar pequeños solutos de un lado a otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sodio podría pasar de la luz capilar por los poros pequeños a la cavidad peritoneal por diferencias simplemente de concentración. Por otro lado, tendríamos uy, perdón. Ah, tendríamos la ósmosis, que es la principal manera que tiene el agua de pasar de la luz capilar a la cavidad peritoneal, porque al fin y al cabo nuestros pacientes queremos quitarle líquido, son pacientes que no orinan del todo bien y tenemos que ayudar a que lleguen a un peso seco, por así decirlo. Entonces, como las soluciones de diálisis he dicho que son ricas en glucosa, entonces con esto conseguimos que se cree un gradiente osmótico a favor de la cavidad peritoneal, es decir, que haremos que el agua que está en la luz capilar pase hacia la cavidad peritoneal y de esa manera podremos ultrafiltrar a nuestros pacientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que va pasando más agua, digamos que la glucosa se va disminuyendo su concentración en la cavidad peritoneal y al mismo tiempo habrá parte de la glucosa que poco a poco vaya pasando hacia la luz capilar. Y de esta manera vamos a ver que si tenemos un líquido de diálisis mucho tiempo en la tripa, en algún momento se llegará a un equilibrio osmótico y por lo tanto en algún momento se dejará de ultrafiltrar el paciente. Es decir, llegará un momento en el que no podamos extraerle más líquido. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y por otro lado, tenemos la convección, que esta es un poquito un principio físico-químico menos relevante, en la que básicamente lo que nos explica es que el agua también puede salir por los poros pequeños porque haya sustancias ópticas que pasen por esos poros pequeños y que arrastren agua, como puede ser el sodio. Entonces, básicamente, por arrastre, por presiones hidrostáticas, también el agua acabará pasando por los poros pequeños pero solamente porque se ve arrastrada por otra sustancia. El gran grueso del agua pasará por ósmosis a partir de la acuaporina. Sabiendo esto, cómo funciona un poquito la diálisis en la membrana, en la diálisis peritoneal, tenemos que saber que en nuestros pacientes tenemos que evaluar dicha membrana. Hemos dicho que todas son únicas. Entonces, tenemos que saber cómo es la membrana de nuestro paciente. Esta evaluación se la hacemos sobre todo a partir del mes y medio aproximadamente. ¿Y cómo se llama la técnica que usamos para saber cómo es la membrana peritoneal de nuestro paciente? Pues se llama test del equilibrio peritoneal, pero como queda un poquito feo llamarlo TEP, pues la llamamos por sus siglas en inglés PET. ¿Y en qué consiste el PET? Para mí, muy bien. El PET básicamente consiste en introducir una disolución de diálisis de alta concentración en glucosa. Luego veremos que hay distintas concentraciones de glucosa en las bolsas de diálisis. Y una vez que le hemos introducido esta bolsa de diálisis en la tripa de nuestro paciente, le hacemos una analítica sanguínea y comprobamos la creatinina basal que tiene el paciente. Y posteriormente, en el minuto 0, 30, 60, 120 y 240, le vamos tomando muestras del dializado, en el cual también habrá una cantidad de creatinina que cada vez será creciente. De esta manera creamos una relación entre la creatinina plasmática y la creatinina en el dializado, en lo que drenamos de la tripa del paciente en distintos tiempos y se generará una curva. Una curva que podremos colocar en una de estas franjas que vemos aquí de colores. Y en función de esa curva, en la franja que caiga, podremos distinguir a nuestros pacientes en alto, promedio alto o promedio bajo o bajo transportadores. ¿Y qué implica esto? Un transportador alto quiere decir que es un paciente que los intercambios de solutos lo hace muy rápido. A lo mejor en 2 horas, que eso sería una hora y media o así, eso querría decir que ya se ha realizado, ya se ha hecho todo el intercambio de solutos, pero esto conlleva
un problema. Y es que realmente estos pacientes, al llegar tan rápido al equilibrio, también, o sea, un equilibrio osmótico, se dejan de ultrafiltrar muy rápido. Entonces, ultrafiltran muy poquito, sacan muy poco líquido de su diálisis peritoneal. Entonces, como ahora veremos, son pacientes que se benefician de una técnica de diálisis peritoneal conocida como diálisis peritoneal automatizada o concicladora, que ahora hablaremos un poquito de ello. Los medios, altos, medios, bajos transportadores, pues bueno, un intercambio absoluto a una velocidad media, da igual la técnica, un poco de diálisis peritoneal. Y los bajos transportadores son aquellos que realizan la diálisis peritoneal, o sea, el intercambio de solutos, más poco a poco, tardan más en llegar al equilibrio osmótico. Y por tanto son pacientes que necesitan más tiempo para dializarse bien, digamos, para limpiar la urea, el potasio, y al mismo tiempo, aunque tarden más en dializarse como tal, esto les permite que al tardar más en alcanzar ese equilibrio osmótico, puedan ultrafiltrar adecuadamente y sacar más líquido. Y estos son los que se benefician de tener líquido de diálisis más tiempo en la tripa y son los que se benefician de un tipo de diálisis conocida como diálisis peritoneal continua ambulatoria o manual. Entonces, dado que ya hemos introducido un poquito cuáles son los tipos de transportadores en diálisis peritoneal y que existen distintas modalidades de diálisis peritoneal, pues vamos a hablar un poquito de estas modalidades y cómo podemos hacer una prescripción o en qué nos tenemos que basar para hacer una prescripción en diálisis peritoneal. Entonces, como ya os he dicho, existen básicamente dos tipos de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal continua ambulatoria manual y la diálisis peritoneal automatizada o concicladora. La manual, ya os he dicho un poquito antes en qué consiste, que el paciente, obviamente de manera manual, lo que hace es que una bolsa de diálisis introduce el líquido en su tripa a partir de un catéter peritoneal que se le ha implantado y de esta manera deja ese líquido un cierto número de horas en la tripa, normalmente entre 6 a 8 horas, y una vez que pasa este tiempo lo drena. Esto puede hacerle una vez, dos o tres veces al día, depende de la cantidad de diálisis que necesite el paciente. Y por otro lado, la diálisis peritoneal automatizada básicamente consiste en que un paciente se conecta a una máquina, que esa máquina a su vez está conectada a una serie de números de bolsas de diálisis, y la máquina lo que hace es que normalmente por la noche, que es cuando suele ponerse, el paciente duerme, a lo largo de la noche va introduciendo un poco de líquido y lo saca, introduce otro poco de líquido y lo saca, lo introduce de nuevo y lo saca, y así durante un número de ciclos. Entonces, básicamente lo que hace es eso, introducir poco líquido en la tripa, se eriza al paciente con ese poco líquido y lo saca. Vuelve a meter otra cantidad de líquido, de nuevo se vuelve a erizar al paciente con esa cantidad de líquido y lo vuelve a sacar. Entonces, una vez que sabemos esto, un poquito que existen estas técnicas, tenemos que tener en cuenta para la prescripción un poco la preferencia del paciente, aunque no siempre depende tanto de su preferencia porque hay indicaciones que nos hacen elegir más un tipo de diálisis u otro según le convenga al paciente por su forma de dializarse. También tiene que ver mucho a la hora de prescribir el tamaño corporal. A una mujer, por ejemplo, que esté en diálisis peritoneal manual, que mide 1,50, a lo mejor con que se le meta 1 litro de líquido en la tripa es suficiente. Pero a lo mejor un hombre de 2 metros necesita meterse 2 litros o 2,5 litros en la tripa para poder utilizarse bien. Entonces, esto es muy importante también a la hora de prescribir un volumen de diálisis. Luego, como ya hemos visto, el tipo de transporte peritoneal también es fundamental a la hora de elegir una técnica de diálisis peritoneal o la otra, un tipo u otro. Como hemos dicho, los bajos transportadores que tardan en realizar intercambio de solutos y por tanto tardan en llegar al equilibrio osmótico y se ultrafiltran adecuadamente manteniendo una sola bolsa de diálisis en la tripa durante varias horas, se beneficiarían de la diálisis peritoneal manual. Y los que son altos transportadores se beneficiarían de la cicladora porque como hacen el equilibrio muy rápido y la cicladora lo que hace es cambiar líquido constantemente, se van deslizando poco a poco todo el rato durante la noche. Entonces, esto también es muy importante y es fundamental saber conocerlo. Por otro lado, la pared abdominal del paciente también nos dice cosas.
Es decir, si un paciente tiene alguna hernia, algún defecto de la pared abdominal, a lo mejor si tenemos que meterle 2 litros en la tripa mediante diálisis manual, se le desarrolla se le reproduce de nuevo esa hernia. Y por lo tanto, a lo mejor ese paciente se beneficia más de una diálisis peritoneal automatizada con cicladora porque no le mete tanto líquido, le mete poco y se lo saca, le mete poco y se lo saca así todo el rato. Entonces, a lo mejor de esa manera el paciente no tiene problemas con su hernia y podría ser otra indicación para usar la cicladora. Y otro dato fundamental, la función renal residual, como hemos dicho. En pacientes que están en diálisis peritoneal continua ambulatoria o manual, los pacientes ultrafiltran un poquito menos que los que están en cicladora. Y si están orinando, pues esto ayuda a que no se sobrecarguen de líquido. Pero si empieza a perder función renal residual, igual la cicladora le viene mejor porque con esta sí que los pacientes pueden conseguir eliminar más líquido y así evitamos que se sobrecarguen de líquido y por lo tanto, como ya sabemos, evitamos que haya problemas de hipertensión o aumento de mortalidad cardiovascular. Lo que tiene que quedar claro de todas maneras es que no hay estudios a día de hoy que demuestren mayor supervivencia con un tipo de diálisis peritoneal o con la otra. Entonces, un poquito a modo de resumen de nuevo, los pacientes que son ideales, por así decirlo, para estar en diálisis peritoneal continua ambulatoria o manual, son aquellos que son bajos transportadores, que tienen una función renal residual y que tienen una pared abdominal sana. Y por otro lado, los que serían, digamos, ideales para la diálisis peritoneal automatizada o con cicladora son aquellos que son altos transportadores, que no tienen una función renal residual o que no tienen una muy buena función renal residual, es decir, que no orinan nada o prácticamente nada, o aquellos que tengan un problema de pared abdominal que les impidan introducir una gran cantidad de líquido en el abdomen. Aquí os enseño cómo deberíamos describir una prescripción de diálisis peritoneal. Entonces, lo primero de todo es escribir el tipo de modalidad, si es de PCA o es de PA. ¿De acuerdo? Eso es lo primero de todo. Luego, la dosis de diálisis. Es decir, aquí hemos escrito que nuestro paciente va a recibir un intercambio, en concreto nocturno, porque nos va más como para el paciente, y que va a durar 8 horas ese líquido dentro de la tripa. Pero a lo mejor con esto no sería suficiente. A lo mejor luego me llega a la consulta con un potasio de 6 y una urea de pues, 180. Dice, pues no. A lo mejor es que no necesita un intercambio de 8 horas. A lo mejor es que necesita 3 intercambios al día de 8 horas. Esto es algo que tendremos que ir viendo con los valores analíticos y también con lo que ultrafiltren. O sea, si están sobrecargados, igual necesitan otro tipo de pauta de diálisis, otro tipo de bolsa. Eso habría que ir viéndolo. Luego hay que poner el tipo de bolsa que le ponemos al paciente. Siempre se pone, digamos, la marca o el nombre de la bolsa como tal, por así decirlo, y luego la glucosa y el calcio, porque las bolsas sobre todo se distinguen por la concentración de glucosa y la concentración de calcio, que eso ahora lo vemos rápido. Y por otro lado, hay que poner cuánto líquido se va a meter en la tripa, porque habrá pacientes que se metan 1 litro, habrá que se metan 1,5 litros y habrá que se metan 2 litros, que en un principio lo vamos viendo un poquito por tolerancia y bueno, a ver anatómicamente el paciente, pues si es un hombre eso muy alto, a lo mejor vamos a empezar del tirón con 2 litros, pero bueno, normalmente se va un poquito de menos a más. También se pueden poner alguna cosa extra, como que hay pacientes que necesitan poner heparina en la bolsa para que no se obstruya su catéter y poco más realmente. Entonces, ahora quería hablaros también un poquito para finalizar de los materiales en diálisis peritoneal, pero para esto voy a quitar la presentación y simplemente voy a dejar de compartir pantalla y voy a ver, dejar de compartir. Y voy a enseñaros los materiales que tengo por aquí. Entonces los voy a ir cogiendo y los voy trayendo. Para empezar, bueno, tenemos este palito que es donde los pacientes cuelgan las bolsas de diálisis. Y aquí tienen un manómetro en el cual vamos viendo pues, cuánto se va metiendo el paciente. Con el peso van calculando cuánto líquido se tiene que meter en la tripa. Y luego tienen otra cosa aquí en el palo que se llama organizador, que con esto y una rueda van decidiendo, bueno, van eligiendo, por así decirlo, si se sacan líquido de la tripa, si se lo meten o si acaban ya de hacer todo el proceso del intercambio de peritoneal. Luego, por otro lado, tenemos distintas bolsas de diálisis peritoneal.
existen las monocamerales, que es simplemente una bolsa, que esto es lo que se mete en la tripa y ya está. Y a tener en cuenta, las bolsas siempre tenemos que mirar, lo que voy a está de aquí arriba, tiene aquí el nombre de la bolsa y luego tiene justo debajo la concentración de glucosa. Esto es importante porque hay bolsas que tienen 1,5 de concentración, otras que son 2,3 de concentración, otras que son 3,86 o 4,25. Y en función de la cantidad de glucosa que tengan, pues entonces el paciente conseguiremos que ultrafiltre más o menos porque haremos un gradiente osmótico más elevado. Entonces, el nombre, la concentración de glucosa, luego también tenemos por aquí el calcio, a ver si lo encuentro. Aquí, está pequeñito, no creo que lo veáis, pero bueno, que este en concreto es de 1,75. Entonces, el calcio hay de 1,25 y 1,75. Y esto en función de la control analítica, os vamos viendo qué es lo que ponemos. Y finalmente, lo que siempre decimos a los pacientes que se tienen que fijar en la fecha de caducidad, que aquí viene aquí abajo, que tampoco se va a ver, pero bueno, simplemente que sepáis que está. Si os fijáis, esta bolsa tiene aquí un tapón que es verde, porque el tapón, el color del tapón nos dice la concentración de glucosa de la bolsa, aparte de que venga ya escrito. Pero bueno, si es amarillo, que son las más típicas, serían la de concentración de glucosa de 1,5, los verdes los de 2,3 y los rojos los de 3,86 o 4,25. Y esta bolsa de aquí, que es muy parecida a la otra, pero esta, si os fijáis, tiene dos bolsas distintas. Entonces, lo que hay que hacer, el paciente, después de este entrenamiento, también le enseñamos cómo, digamos, partir esta unión que tienen. Se tienen que mezclar las dos bolsas, los dos líquidos. Es simplemente apretando, se rompe esto y se unen los dos líquidos. ¿Y por qué hay bolsas que son monocamerales y bicamerales? Sobre todo porque las bicamerales son más biocompatibles. Digamos que hacen menos daño a la membrana peritoneal, porque estas bolsas conservan un pH de 7, mientras que la otra que os he enseñado tienen un pH de 5,5. Sobre todo porque en estas bolsas separamos el lactato o el bicarbonato del calcio y magnesio y así evitamos que precipite. Y por lo tanto mantienen un pH más adecuado. Y finalmente, enseñaros para que conozcáis también que... Espera, esto me voy a saltar ya. Pacientes, siempre le educamos en lavado de manos y en limpieza de material. Cuando entrenamos a un paciente, siempre le decimos que cuando, ahora no voy a pararme a decir en qué momento quiero lavarse las manos, pero bueno, en distintas etapas cuando se hacen el intercambio peritoneal, es decir, cuando se meten el líquido, se lo sacan y tal, en distintas etapas de este proceso hay que limpiarse las manos para evitar infecciones, porque son pacientes que son muy proclives a tener peritonitis. Y por otro lado, también van a tener que limpiar el material con un spray, que básicamente es un desinfectante alcohólico, para lo mismo, para evitar sobre todo infecciones. Y aquí tenemos un tapón, que esto se lo ponen siempre a los pacientes después de manipular su catéter, normalmente en un intercambio, un tapón que siempre se le pone al catéter para evitar también infecciones. Y si os fijáis, tiene la puntita así como marroncita porque tiene también, creo que betadine básicamente. Entonces, otro check, por así decirlo, para evitar que, que los pacientes tengan infecciones. Entonces, siempre que se hace un intercambio, hay que poner un tapón nuevo. Siempre, 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 siempre. Y ya está. En principio, esto era todo lo que quería explicaros. Así que esto es todo. Agradecer a la Sumani esta oportunidad que me ha dado para explicar un poquito la disis peritoneal, que me parece bastante interesante y espero que a vosotros también. Y bueno, si mi amplio público tiene alguna pregunta que hacerme, estoy encantado de responderla siempre y cuando sepa la respuesta. Así que... Muchas gracias, Pepe. De nada, atenta desconocida. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues ya está. Pues hasta aquí la sesión de micronefrológicos de hoy y nada, pues hasta el próximo mes. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós.